Hola, mi nombre es Dalis Acosta, soy estudiante de la Universidad del CINUT de la Facultad de Derecho y hoy estoy con ustedes para hablarles acerca del principio de reparación integral y sus dificultades frente al daño causado por desplazamiento forzado en Colombia. Desde la clase de Derecho Administrativo, primero que todo el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas puedan lograr ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en esta normatividad, lo que es la Ley 1448 del 2011. De acuerdo con los principios internacionales, las víctimas tienen derecho a la reparación por daño sufrido. La Corte Constitucional ha incorporado estos principios en algunas de sus decisiones, precisando que las víctimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a obtener una reparación adecuada, efectiva, rápida con relación al daño sufrido. Eso lo podemos soportar en la sentencia T-085 del 2009. La identificación de los daños resulta fundamental para efectos de establecer en la medida de lo posible la reparación integral de las víctimas que lo han sufrido. Los principios internacionales en materia de derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones de los derechos humanos hacen referencia expresa a algunos daños como la lesión física o mental, el sufrimiento emocional, la pérdida económica o el menoscabo o vulneración de los derechos fundamentales como consecuencia de acción u omisión que constituye una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o a la violación de los derechos internacionales humanitarios. En efecto, constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce todo tipo de daño a quien lo padece. No es necesario acreditar el dolor, la angustia, la desolación que sufre quien se ve en la obligación de emigrar del sitio que ha elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto posee como única alternativa para salvar su vida, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencia y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quien se desplaza forzadamente experimenta sin ninguna duda un gran sufrimiento por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, Sala de Casación Administrativo, en su sentencia de enero 26 del 2006. En general, la conformación de un inventario de los diferentes tipos de daños causados a las víctimas con el desplazamiento forzado y la continuidad del mismo, así como la identificación de los derechos vulnerados, son tareas necesarias para efectos de preservar el contenido de las políticas de reparación integral para las víctimas de este delito, ante el despojo de tierras y territorios, orientando estas políticas hacia la restitución como uno de los componentes de la reparación integral, pero además hacia el reconocimiento de otros derechos como la tierra, el territorio, y hacia el reconocimiento de los campesinos como sujetos de especial protección, teniendo en cuenta la condición de discriminación y exclusión a la que se han visto sometidos históricamente, y en la actividad como víctimas de desplazamiento forzado. En este sentido, las políticas orientadas a la restitución, a la reparación y a la promoción de la generación de ingresos resultan fundamentales para producir un cambio real en la situación socioeconómica de las familias desplazadas. Además, es necesario tener en cuenta que las políticas públicas dirigidas a la población desplazada deben atender a las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran, reconociendo a su vez su condición de víctimas y por tanto la reparación integral como un imperativo para la observancia y garantía de los derechos de la población desplazada. Bueno amigos, espero que este material les sea de utilidad para sus carreras. Nos vemos en una próxima ocasión.